Tenemos columna Hoy tenemos columna de la comunicación. de la comunicación. ¿De qué este vamos a hablar universo. específicamente? Dije, bueno, hay que salir un poco del pesimismo Bien. y esa apocalipsis que un poco pintaba Apocalipsis hablar, Now. sí, sobre las redes, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y demás. Sí, Así que bueno, dije, vamos a recurrir a nuestra historia que tiene muchas experiencias hermosas para reivindicar. muy bien. Y en este caso, retomando el libro que se titula El diario de los chicos, que es una investigación de Lucía Batista y Daniel Badenes, que se plasma en el libro que está editado por la Universidad Nacional de Quilmes, que fue básicamente un laburazo zarpado de investigación para recuperar la historia de una experiencia de comunicación revolucionaria que se dio en los 70. ¿Qué fue? El diario de los chicos, como dice su nombre, fue un diario, un periódico destinado para chicos de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias de todo el país. Fue una política educativa del Departamento de Comunicaciones Sociales que estaba bajo el Ministerio de Cultura de Cultura y Educación, bajo lo que fue en el 73 el Sí. gobierno De Cámpora, en principio ¿no? de Cámpora. Sí. Sí. Ahí hay varias cuestiones. Justo esta mañana escuchaba una entrevista que le hacían a Daniel Badenes en Radio Futura, que quienes quieran escucharla la pueden encontrar fácilmente. Y bueno, hablaba sobre esto. Bueno, se cree que muchas de esas experiencias revolucionarias que se dieron como políticas públicas desde el Estado quedaron truncas cuando se va a Cámpora, pero bueno, hubo ahí muchas resistencias. Y bueno, se pudieron caminar algunas políticas muy interesantes, como es el caso de este diario. Ahí le voy a pedir a Luca que empiece a mostrar las tapas. Las pueden encontrar, quienes quieran chusmear de qué va. Sí. En el archivo histórico de revistas argentinas buscan el diario de los chicos y están cargados los 5 números. Bien. Fueron 5 números, simplemente. Fueron 5 números, sí. El primero salió en octubre del 73. Bien. Y bueno, fue una época bastante compleja. Sí, había ciertas sabrán. complejidades Sí, en la República. muchas complejidades. Pero bueno, en su primer número se lee y leo, ¿no? Se publican muchos diarios para que los grandes estén informados. Traen noticias de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Y los chicos lo ven, oyen pedacitos de las conversaciones, algunos ven los noticieros por televisión, a lo mejor consiguen que los padres les cuenten algo. Preguntan mucho y les cuesta entender, porque las cosas que pasan en el mundo son muchas, a veces son complicadas, y como todas piensan que son cosas de grandes, nadie se ocupa de decírsela a los chicos. Esa era un poco la presentación que hacían del diario de los chicos, que es una idea que empieza a cranear Marta Duhovne. A finales de los 60 ella había estudiado letras en la UBA y trabajaba como jefa de guías en un museo de bellas artes y le interesaba mucho la literatura infantil. Bien. Y dice, bueno, esta idea empieza a surgir porque, bueno, tenía un hijo y le empezó a preocupar como, bueno, cómo su hijo y los amigos de su hijo conectaban con esa información que giraba en el mundo. Sí. Y también por el recuerdo de su infancia. Se crió en una casa en donde la lectura era muy habitual, tanto por su madre como por su padre. Y ella aprendiendo a leer, tiene el recuerdo de aprender a leer los diarios las mañanas de los sábados y preguntar cada 2 líneas qué están queriendo decir, ¿no? Claro. Y con esta idea de que los chicos tienen derecho a estar informados, entenderlos como unos sujetos también que tienen derecho a formar una opinión y que esa opinión claramente tiene que estar respaldada, ¿no? Sí, por sí, información. El completo derecho a la comunicación amparado sobre todas las edades. Tal cual. Esta idea que viene caminando, bueno, empieza a ver, bueno, por dónde la podía empezar a caminar. Se pone en contacto con Lorenzo Amengual, que era un diseñador y dibujante. Le pide ayuda para decir, bueno, cómo podemos construir este diario, qué secciones, de qué formato, cómo hacerlo también pedagógico, para que, bueno, llegue a las niñeces. Y bueno, ahí se piensan una sección de noticias generales, ciencia técnica, deportes sobre todo, deportes que fueran de acceso para los chicos y las chicas,
cultura, agenda, historia, historietas. Historietas. Sí. Historietas también con una intención de ilustrar el diario, claramente hacerlo más ameno, sin subestimar, ¿no? Nunca la capacidad de un pibe. Pero también discutiendo o convocando dibujantes e historietistas que tuvieran o debatieran una noción que imponían las historietas más tradicionales como Villiquen, Antiojito, que eran muy consumidas en esa época. Y bueno, ahí se pone también en contacto con muchos otros artistas y bueno, las historietas también para hacer un nexo en contar ciertos capítulos de la historia argentina, ¿no? Hay una historieta de la Vuelta de Obligado, creo que en el primer número. Sí. Reivindica mucho la figura del caudillo argentino, también era una época en donde se empezó a reconstruir una corriente de revisión histórica, esto de la reivindicación de Rosas, de los caudillos federales y demás. Manuel Rodríguez. Sí, es básicamente eso también cruza. Porque estoy chusmeando, Sí, perdón. eso también cruza las discusiones que vienen pensándose dentro de este diario. Bueno, de tanto ver y de pensar cómo podía hacer efectiva esto, a través de contactos familiares, concreta un encuentro con Andrés Zavala, que estaba al frente de la Dirección de Comunicaciones Sociales del Ministerio de Cultura y Educación. Tenía 27 años, Zavala había estudiado Derecho, pero bueno, ejerció periodismo toda su vida, estuvo por Radio Universidad de La Plata, tenía una columna de políticas universitarias en el diario La Opinión, laburó en un semanario Análisis, fue redactor en Primera Plana, había militado en la Guardia de Hierro y después en Montoneros, y fue fundador del bloque peronista de prensa, ¿no? Que también fue una experiencia de organización muy interesante para retomar. Bueno, tiene una reunión con él y básicamente le dice, sí, caminemos esta política. Él también, al asumir el rol en la dirección, convoca a un montón de personas, un equipo de alrededor de 70 personas de distintos ámbitos, que hacen también de la experiencia de esa dirección una situación una experiencia muy revolucionaria. Otro de los que conforma esa dirección, lo convoca, es Nicolás Casullo, que había participado de la edición de revistas culturales, había trabajado en La Nación y bueno, militaba en el Frente de Trabajadores de la Cultura del PRT. Fue también parte de lo que fue el staff de la revista Nuevo Hombre. También convocó a Santiago Carlos Ove, que fue parte del grupo Octubre, que fue una experiencia que buscó reivindicar el teatro más en esa experiencia inicial de un teatro callejero popular, de llevarlo a los clubes. Norman Brisky fue parte de esa experiencia. Después claramente son menos recordadas muchas veces, pero estuvieron mujeres como el caso de Lía Levitt y María Elena García, que ambas también fueron parte del bloque peronista de prensa. Lía Levitt fue redactora en el periódico de la CGT de los Argentinos. María Elena García venía del ámbito de la danza, pero había laburado en el Ministerio de Bienestar Social, así que era como de las únicas que tenía una experiencia en la administración pública, que también sirvió mucho para ejecutar muchas de las políticas que se llevaron adelante. Nada, para cerrar un poco lo que tenía la dirección también impulsaba el diseño y confección, elaboración de distintos materiales educativos en distintos soportes. Consiguieron fondos, de hecho, para cámaras, máquinas para editar video. Claro, como las herramientas, básicamente. Claro, las herramientas. Se editaron la revista Cuadernos de Comunicación, se organizaron equipos para la liberación y reconstrucción. Así era. La idea era para producciones educativas para la recuperación histórica de la nacionalidad cultural. Producciones educativas de actualidad, preventivas de salud,
puso en marcha el Centro Multinacional de Tecnología Educativa para producir distintos soportes y alimentar el Canal 4 de Capital Federal, que fue el antecedente de lo que es hoy Canal Encuentro. Ujú. Además tenían un estudio de discos en donde se grabaron también discazos zarpados. Billy Bond y la pesada del rock, Ujú. Box Day, grabó, no me acuerdo dónde los tenía también punteados, pero bueno. Todos artistas nombradísimos en la escena nacional. Nombradísimos, bueno. Ahí también estuvieron detrás integrantes del grupo Huarquemapu también. Editaron 2 discos, bueno, se grabaron, pero directamente desde como política del ministerio se editaron 2 simples que se titulaban Los males de la dependencia y Vamos estudiantes. O sea, Excelente. Imagínense. Esto con acceso para que lo lea, ¿qué edad es? ¿Cualquier edad? Bueno, una de las discusiones es que creen que a partir de los 9 años los niños, niñas son capaces Ok. de construir esa mirada más crítica del mundo y más. Sí. Las niñeces son un flash, o sea, Sí, básicamente. podés dar, o sea, son una esponja. Sí. Pero bueno, volviendo al diario, es una idea que se la presenta en julio y el primer número sale en octubre del 73. Una de las secciones que tenía el diario, justamente, bueno, ahí previo a eso, cuando bueno, empiezan a elaborarlo, diseñarlo, se encuentran, bueno, Marta Duhovne pide en el Ministerio de Educación el listado de las escuelas de todo el país Ujú. para organizar esa distribución. Ok. Le dicen, no tenemos ese listado porque las escuelas de hecho eran dependencia provincial. Entonces empieza a ir provincia por provincia a las direcciones generales de Tremendo. escuela Y hace las listas. y hace las listas, pide las listas de todas las escuelas, de la cantidad de alumnos y alumnas que asistían. Todo un laburazo. Sí, o sea, de La Quiaca a Sí. Tierra del Fuego. Porque fue una revista que llegó a las 23 provincias. A la Antártida no llegó. No llegó a la Antártida, creo. Quién sabe. Pero bueno, una de las cuestiones que incluía el diario era un cuestionario. Se entregaba el diario con un cuestionario para los chicos. Fueron 5 números. Los primeros 2 números fueron el número 0 y el número 00. Fueron como una prueba piloto. Es decir, bueno, se la presentamos a los pibes, lo elaboran en las escuelas y después los mismos chicos en ese diario tenían un cuestionario para responder y reenviar diciendo qué le pareció, qué aportes tenían, qué les interesaría. Como una cuestión de decir, bueno, a integrar a los pibes y a las pibas en la construcción de ese diario. Además, enviaron una carta a los directores que era también para tener una respuesta de ellos, si bien el diario estaba dirigido a los estudiantes, había una cuestión también de que los propios maestros y maestras puedan utilizarlo como material educativa. Claro. Yo, perdón, por ejemplo, estuve chusmeando un poquito en el segundo número 0, era la noticia de Yacyretá Pipé, ¿no? La creación de esta represa. Sí. Se la nota muy, muy didáctica. Es que sí. De hecho, ¿Tienen dueño los ríos? Claro, El equipo- son ese tipo de sí. preguntas, ¿no? Los ríos y la electricidad, ¿cómo se hace? bueno, ella cuando empieza el libro y empieza las secciones, se pone en contacto con, bueno, hay docentes, hay sociólogos, había una compañera que también había estudiado metodología, que era docente de metodología de la investigación. Entonces, bueno, pensar de qué forma eso, construir un diario que sea didáctico, ¿no? Y explicar temas que son súper complejos y que eso eran tildados de cosas de grandes para los pibes. Y Pero las también pibas de tenía las una primarias. profundidad bastante interesante, no era simplemente... No, hay una entrevista que le hacen a quien era ministro de Educación en ese momento, Tayana, A el Tayana, padre, sí. que es increíble. Le hace unas preguntas que le hacen los pibes Sí. de la escuela. Sí. Porque no solamente funcionó el diario, sino que el diario también les proponía a los pibes que en sus escuelas formen sus propios medios.
artesanalmente, escribiendo en una hoja, repartiendo, pero incentivarlos a eso. Recibían también cartas y devoluciones de los chicos, y en ese laburo que va encarando Lucía Batista y Daniel Badenes, van también encontrándose con muchos de esos pibes que tenían un recuerdo muy borroso de lo que había sido la experiencia del diario de los chicos, porque bueno, fue una experiencia breve en un momento recontra remil complicado, previo a la dictadura cívico-eclesiástica militar. Hay una experiencia que se menciona en el libro que necesito encontrar el pedazo, porque si no, vamos a buscarlo. Silencio de radio. Ahí va. Subían la cortina. No, pero justamente como es interesante también que creo que recién ahora por ahí se le está dando quizás como esa real importancia a la gestión de lo educativo de los pibes por ahí, de cómo acceden a la información. Porque en realidad, no sé, yo creo que no accedía a esto cuando era piba. Y sin embargo ya existía. Bueno, es que y también nos daban tipo Manual Santillán. Sí. Que era una... puedo decir que era una poronga. No lo puedes decir. Porque después decís que decís muchas malas palabras. Sí, bueno, pero ya lo dijo. Ya lo dijo. Ya dije poronga. No, y además el contenido infantil generalmente se piensa subestimando a los niños en las niñas. Como una cuestión de, bueno, los chicos tienen que saber de arcoíris, de pajaritos, y no, los pibes también tienen que entender qué es lo que pasa en el contexto. Bueno, el otro día cuando hablábamos de esto de las crianzas, de cómo se manejan las crianzas hoy en día y de la crianza respetuosa por ahí, como de toda esa rama, se podría decir ideológica, digamos, hay mucho de esto, de hablarles a los pibes desde que son chiquitos, construye un sistema donde ellos se vean abiertos a poder comunicar también. Y no solamente, o sea, y a partir de eso, como permitirles explorar no solamente libritos para niños, sino como un amplio esquema de lo que sea. Sí. No sé, lo he escuchado a Cassiari muchas veces hablar sobre esto, de cómo era como el acceso de él a su lectura. Mi enemigo número 1. Y el otro día la escuchaba a Mengolini contar cómo hace con su crianza con Rita, que es su hija, y decía lo mismo. Sí. Que también mi enemiga número 2. Bueno. No, mentira, con ella. No, y que justamente hablaba como, bueno, yo le digo palabras difíciles a Rita, y por ahí Rita después me pregunta, che, mamá, ¿y qué significa esto? Y es como lo necesario por ahí. Sí. De que en realidad los pibes no es que tienen que tener un cierto léxico a partir de cierta edad, sino que vos se los podés instruir desde chiquitos y que ellos vayan decidiendo y construyendo su propio relato. Y escuchan todo. Yo claro. Tengo una hermana chiquita que se crió con todos mis hermanos, y yo grande escuchan todo, entonces claro. No son ningunos boludos. Sí. Encontré ahí en una de las cartas que reciben de devolución, de una estudiante que dice, Susana Orellano, de un 5º grado de la escuela 119 Coronel Ortiz de Ocampo, en Rosario. Y escribía: para comunicarles que he leído vuestro diario, el número 2, y es fabuloso. Muy a mi gusto, llegó a mis manos en forma inesperada. El viento lo traía volando y no me arrepiento de haberlo recogido, si no, no sabía que existía. Yo les solicito que lo envíen a mi escuela, aunque tengamos que pagar algo. Construir el tambor es fácil y suena bien. Les diré que nunca olvidaremos a nuestro querido general Perón. Él nos quería tanto que decía siempre que los únicos privilegiados son los niños. Hermosísimo. Otra de las cartas que puedan reubicar al dueño destruye. Sí. Es Gastón, que uno de los chicos de 7º grado que había recibido el diario en el 74, que lo reubicaron y hoy es militante del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM de La Plata. Y ahí, lo que cuenta Badenes y a Batista es como, nos rompió un poco la cabeza porque los chicos que recibían el diario de los chicos justamente fueron los pibes que fueron a la guerra de Malvinas, ¿no? Como que reconstruir todo, toda esa historia fue tremenda.
nada, están cargadas los números. El libro también se puede conseguir a través de la editorial de la Universidad de Quilmes. También para quienes quieran leer, narra un montón de cuestiones más. Bueno, en su momento también menciona, hay un capítulo que narra cuando fue la presentación del Diario de los Chicos como política pública. Las intimidaciones, bueno, 73 ya había un clima caldeado del área más de derecha del peronismo, que básicamente empezó a amenazar a estas producciones. De hecho, El Caudillo, que había sido una revista bastante reaccionaria, sale a hablar de este Diario de los Chicos como una política que fomentaba la masturbación, la promiscuidad de los niños, los pervertía, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cuando renuncia, se va Tayana del Ministerio de Educación y asume, se me fue el nombre. Uno que fue. ¿Qué año? En 73, dijiste. Tayana se va en el 74. Pero lo tenía escrito en algún lugar. Bueno, se perdió, no importa. Iván Isevich, ese mismo. Qué grande. El ruso. Claro. Nada, más vinculados con estos sectores más de la derecha peronista. Ella se va. Lo que hace Marta, que es básicamente lo que garantiza que hoy exista este libro y que se preserven los números del Diario de los Chicos, es llevarse todos esos archivos, porque claramente después vino la dictadura y todo eso desapareció. Claro. Y de hecho ella Una cosa muy similar a transcribir todo lo que es la página de Educar. Claro, sí. Que es lo que se está haciendo ahora, que es básicamente una quema de libros virtual. Sí, prácticamente. Marta vale Duhovne, la aclaración, Ivanišević fue futbolista de Estudiantes de Buenos Aires. Mira, hay una misión de Ivanišević en el Ministerio de Educación entre 1974 y 1975. Sí, fue el momento en que asumió. Claro. Y había sido funcionario en el primer gobierno. Embajador de los Estados Unidos de Perón. Uh-huh. Marta Rector Duhovne, de la Universidad de Buenos Aires, perdón. Interventor. Rector interventor. Sí. Duhovne se va por una amenaza de muerte de la AAA, básicamente. Ah, buenísimo. Es Cool. así que dice, Marta Duhovne, que era la que craneó esto. Nada, vayan a conseguir el libro, lean los diarios. Me parece como una experiencia recontra zarpada para quienes estudiamos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Sí, tal cual. El profesorado, la comunicación de educación siempre fue una cuestión que fueron de la mano. Y siempre se ha hablado de la construcción de diarios estudiantiles como una forma de metodología para llevar adelante las clases y generar algunas discusiones y eso, mirada crítica. Así que el diario de los chicos, un libro de Lucía Abatista y Daniel Badenes, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, vayan a leerlo. Perfecto. Excelente. Entonces, lo pueden encontrar entonces en la página de la Uni de Quilmes, lo pueden encontrar. Sí, lo podés comprar para tenerlo físico. Físico y virtual está gratis. Virtual. No, pagás menos, pero... Ah, pero está ok, bien. Bueno. La UNCI. La UNCI. Ahí tienen acceso desde la UNCI. Muchas gracias, Solcito. A ustedes.